Hola, muy buenas a todos y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mirabetes Corner Podcast. Hoy os vengo a hablar de algo curioso que tardamos en darnos cuenta, y es que no siempre echamos de menos los lugares, sino que echamos de menos cómo nos sentíamos en ellos, el barrio donde crecimos, la ciudad donde estudiamos, y es que podríamos volver a todos esos sitios y descubrir que algo nos falta, porque lo que recordamos no es un mapa, ni un edificio, ni una calle. Lo que recordamos son las personas con las que estábamos, los vínculos que nos hicieron sentir en casa. En este episodio vamos a hablar de eso, de cómo los lugares se llenan de significado, de cómo la libertad se siente diferente según quién está a nuestro lado, y de lo que pasa cuando volvemos y no encajamos. Hablaremos de hogar, de conexión, de memoria emocional, y quizá al final descubramos que el hogar no siempre está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Vamos a comenzar respondiendo a la pregunta ¿qué significa sentirse en casa? Normalmente respondemos rápido, casa es donde nacimos, donde crecimos, donde está nuestra familia o donde están nuestros recuerdos. Y sí, lógicamente todo eso puede ser el significado de casa, pero creo que sentirse en casa no siempre tiene que ver con una dirección, porque todos hemos vivido, aunque sea una vez, algo curioso. Estar en un lugar que no es tu casa y sentir una tranquilidad que no sabemos explicar, como si algo dentro de nosotros mismos nos dijera, es aquí. Y al mismo tiempo, también nos ha pasado lo contrario, estar en un lugar donde, por ejemplo, crecimos y sentir una sensación rara, como una distancia, como si algo hubiera cambiado o como si nosotros mismos hubiéramos cambiado. Entonces, ¿qué es lo que realmente convierte un sitio en hogar? Para mí, y esto no es una definición absoluta, es más bien una sensación, casa es el lugar donde puedes bajar la guardia, donde te puedes sentir seguro y te puedes, o puedes, mejor dicho, ser tú mismo. Donde no tienes que actuar, donde no tienes que estar midiendo cada palabra que dices, o donde sientes que no tienes nada que demostrar. Casa es el lugar donde no te estás observando a ti mismo todo el tiempo, o donde no te observan. Porque hay sitios en los que estamos, pero no estamos tranquilos. Estamos correctos, educados, pero digamos que nos adaptamos. Pero ni mucho menos estamos sueltos. Y eso, pues lógicamente, marca una diferencia enorme. Sentirse en casa no es solo estar cómodo físicamente, no es solo que el sofá sea tuyo o que las paredes tengan tus fotos. Es una comodidad más profunda. Es la sensación de que puedes ser tú sin editarte. Y eso no siempre coincide con el lugar donde crecimos. A veces, crecer significa cambiar. Cambiar nuestras ideas, cambiar nuestras prioridades, cambiar nuestra manera de ver el mundo. Y sin darnos cuenta, el sitio que un día fue nuestro refugio, pues empieza a sentir distinto. No es peor, ni hostil, ni nada de eso, pero es distinto. Y eso puede generar una sensación rara, como si estuviéramos siendo, ¿cómo decirlo?, desleal por no sentir lo mismo que antes. Pero la verdad es que no todos los lugares crecen con nosotros mismos al mismo ritmo. Hay algo muy interesante que pasa cuando te sientes en casa en un lugar que no es el tuyo. No lo fuerzas, no lo decides, simplemente ocurre. Puede ser una ciudad nueva, un barrio al que has llegado sin expectativas ninguna, incluso un sitio al que fuiste de paso y de repente parece que respiras distinto. No estás pendiente de encajar, no estás pendiente de cumplir un rol, simplemente estás. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme, porque en muchos sitios vivimos bajo una especie de identidad asignada. Y vamos, yo creo que todos conocemos los típicos casos de, no, es que él siempre ha sido así, es que ella siempre ha hecho esto, o es que en el grupo él o ella se comporta siempre de esta manera. Y eso pesa más de lo que creemos, porque hay lugares donde ya tienen una versión de ti construida y salir de esa versión cuesta. En cambio, cuando llegas a un sitio donde nadie sabe quién eres, nadie espera nada concreto de ti, pues lógicamente te sientes libre. Y tal vez ahí pues empieza esa sensación de hogar. No porque el lugar sea perfecto, no porque todo encaje mágicamente, sino porque tú encajas contigo. Creo que confundimos muchas veces hogar con costumbre. Nos quedamos en sitios porque son conocidos, porque son familiares, porque son lo que siempre han sido. Pero familiar no siempre significa tranquilidad y nuevo no siempre significa incómodo. A veces lo desconocido te permite ser más tú que lo que llevas años llamando casa. Y aquí quiero dejar una idea clara. Sentirse en casa no siempre tiene que ver con pertenecer a un lugar.
a veces tiene que ver con pertenecer a tu propia etapa. Hay momentos en la vida en los que un sitio te representa y hay momentos en los que ya no. Y eso no significa que ese lugar haya dejado de ser importante. Significa que tú estás en otra versión. Quizá por eso algunas personas dicen que se sienten en casa en ciudades que no son las suyas, porque en ese momento de su vida esa ciudad refleja quiénes son. Y eso es algo muy potente. Casa no siempre es donde están tus recuerdos, a veces es donde estás construyendo nuevos. Y si tuviera que resumir este bloque en una sola frase sería esta. Casa es el lugar donde no tienes que demostrar nada. No es un simple punto en el mapa, es una sensación. Ahora vamos a pasar al segundo bloque en el que vamos a tratar el tema de cuando un lugar nuevo te libera. Y es que cuando llegas a un lugar nuevo, pues nadie sabe quién eras, nadie sabe cómo eras y nadie tiene una versión previa de ti. Y eso, aunque al principio pueda dar vértigo, también puede ser increíblemente liberador, porque durante años vamos construyendo una identidad en los lugares donde crecemos. La familia te conoce de una manera, tus amigos de siempre te conocen de otra, tu entorno tiene recuerdos tuyos que tú mismo ya ni reconoces, y todo eso sin darnos cuenta nos coloca en una especie de molde. No es algo negativo, al final pues es algo natural, pero es un molde al fin y al cabo. Entonces un día cambias de ciudad o de barrio o simplemente empiezas una nueva etapa en un sitio diferente. Y por primera vez en mucho tiempo nadie espera que seas el de siempre. No hay versión previa que sostener, no hay etiquetas, no hay roles asignados, y ahí empieza algo muy interesante. Empiezas a hablar diferente, a comportarte diferente, a tomar decisiones que antes quizás nunca habrías tomado. No porque estés fingiendo, sino porque no estás condicionado. Hay una diferencia enorme entre cambiar porque quieres y cambiar porque el entorno te lo permite. Muchas veces creemos que evolucionar depende solo de nosotros, pero el lugar influye muchísimo más de lo que pensamos. Hay entornos que te encogen y no lo hacen a propósito, simplemente están asociados a una versión antigua de ti. Y hay otros que te expanden. Llegar a un sitio nuevo es como tener una hoja en blanco. No porque borres lo anterior, sino porque puedes elegir qué parte de ti quieres que pese más. Puedes decidir qué historias contar, qué inseguridades no repetir, qué patrones no mantener. Y eso es profundamente liberador. A veces confundimos mudarnos con huir, como si cambiar de ciudad significara escapar de algo. Pero no siempre es huida. A veces es una búsqueda. Búsqueda de espacio, de anonimato, de una versión nueva o más refrescante de nosotros mismos. Hay algo muy poderoso en no ser observado por tu pasado. Porque cuando llevas muchos años en un mismo lugar, la gente no solo te ve como eres hoy, sino que también te ve como fuiste. Y eso lógicamente influye. Influye en cómo te hablan, en cómo te tratan, en cómo tú mismo te percibes. En cambio, en un lugar nuevo solo existe tu presente. Y eso puede hacer que te sientas más tú que nunca. Es curioso, pero muchas personas dicen que se sintieron más auténticas viviendo fuera que en su propio lugar de origen. No porque renegaran de donde vienen, sino porque por primera vez no tenían que sostener una versión antigua. Y aquí aparece algo importante. Cuando te sientes en casa en un lugar nuevo, no es solo porque el sitio sea bonito o diferente, es porque ahí estás encajando contigo mismo. No estás intentando ser quien eras, no estás intentando cumplir unas expectativas que digamos que se te ponen, estás simplemente viviendo. Hay una libertad silenciosa en eso, lógicamente. Libertad de probar, de equivocarte sin que eso confirme ninguna etiqueta antigua, como ya hemos dicho, o de empezar conversaciones sin historia previa. Y eso cambia mucho la energía. No todos los lugares nos permiten crecer igual. Algunos nos recuerdan constantemente quiénes fuimos, otros nos permiten descubrir quiénes estamos siendo o en quién queremos convertirnos. Y cuando encuentras uno de esos segundos lugares, algo encaja. No es perfecto, no todo es fácil, pero sientes menos peso. Y a veces esa ligereza es la señal. No siempre necesitamos que un sitio tenga nuestras raíces para sentirnos en casa. A veces necesitamos que tenga espacio para nuestras ramas. Y puede sonar poético, pero si lo piensas es muy real. Hay etapas de la vida en las que necesitamos anonimato para entendernos. Necesitamos salir del lugar donde todos nos conocen para descubrir quiénes somos sin ese espejo constante. Porque cuando nadie te recuerda tu versión antigua, tienes margen para redefinirte. Y quizá por eso, cuando alguien dice, me siento más yo aquí que en mi propia casa,
No está rechazando su pasado, está reconociendo que su presente necesita otro escenario. Mudarse no siempre es dejar atrás, a veces es acercarte. Acercarte a lo que eres ahora, a lo que quieres construir o a lo que ya no encaja en un lugar anterior. Y cuando eso pasa, cuando un lugar nuevo no te pesa, cuando puedes caminar sin sentir que representas a nadie, ahí empieza esa sensación de hogar. Y ahora vamos a pasar a hablar de otro tema importante, las personas que convierten un sitio en hogar, porque hay veces que no echamos de menos lugares, sino que echamos de menos cómo nos sentíamos en ellos. Y casi siempre esa sensación tiene nombre y apellido, porque puedes volver a una ciudad que significó mucho para ti, caminar por las mismas calles, entrar en los mismos bares, incluso sentarte en el mismo banco de siempre y sentir que algo falta. El lugar está intacto, pero la sensación no. Y eso ocurre porque los espacios no se construyen solo con paredes o calles, se construyen con personas. Hay pisos pequeños que se sienten enormes porque dentro hay alguien que te hace sentir tranquilo. Y hay casas grandes que se sienten vacías o que estén llenas de cosas. La diferencia no es el espacio, es la presencia. Hay personas que convierten cualquier sitio en hogar, no importa la ciudad, no importa el barrio, no importa incluso si es provisional. Si esa persona está ahí, el sitio cambia. Y eso dice mucho de cómo entendemos la idea de casa. A veces creemos que estamos enamorados de una ciudad y en realidad estábamos enamorados de lo que vivíamos allí. Creemos que extrañamos un país y en realidad extrañamos a alguien que estaba en ese país. Creemos que queremos volver a un sitio y lo que queremos es volver a una etapa o volver a ese sitio pero con esa persona. Hay lugares que solo tenían sentido porque alguien estaba contigo y cuando esa persona ya no está, el lugar pierde color. No se vuelve malo, solo se vuelve neutro, pierde toda su magia. Y ahí es cuando entiendes algo importante. El hogar no siempre es geográfico, muchas veces es relacional. Hay personas con las que puedes estar en cualquier parte y sentir estabilidad. No porque todo sea perfecto, sino porque no necesitas protegerte. Con ciertas personas no mides tus palabras, no calculas tu postura y digamos que no editas tu forma de hablar. Y eso genera una sensación muy parecida a la de estar en casa, porque hogar también es seguridad emocional. Por eso hay rupturas que no solo duelen por la persona, duelen porque sientes que has perdido un lugar. Y no hablo de un piso compartido, hablo de un espacio emocional. Cuando alguien se va, no solo cambia la relación, cambia cómo se siente el mundo alrededor. Esa cafetería ya no es la misma, esa esquina ya no tiene la misma energía, o esa ciudad ya no la ves igual. Y no es una exageración, al final pues es asociación. Asociamos espacios con emociones y cuando la emoción desaparece, el espacio pierde significado. También pasa lo contrario. Hay sitios que nunca te habían dicho nada hasta que alguien apareció. De repente un parque se vuelve especial, un barrio que no te gustaba empieza a tener encanto, una ciudad gris empieza a sentirse cálida. No cambió el sitio, simplemente cambió la experiencia. Y eso demuestra algo muy evidente. No buscamos lugares perfectos, buscamos lugares donde nos sentimos acompañados y queridos. Incluso las personas más independientes necesitan en algún momento un punto de apoyo, no un lugar físico necesariamente, sino alguien que haga que el entorno deje de ser hostil. Hay amistades que se convierten en hogar, hay parejas que se convierten en hogar, incluso hay vínculos breves que durante un tiempo lo fueron. Y eso no invalida nada. No porque algo haya terminado deja de haber sido hogar. A veces pensamos que hogar tiene que ser permanente, pero puede ser temporal. Puede ser una etapa concreta de tu vida, un año, un verano, un curso. Y eso fue suficiente para que lo recuerdes como casa. Hay algo muy humano en esto. No necesitamos estabilidad absoluta, necesitamos conexión. Cuando hay conexión, el entorno se suaviza. Cuando no la hay, el lugar se vuelve frío. Por eso hay personas que pueden mudarse muchas veces y sentirse en casa en todas partes, porque su sensación de hogar no depende tanto del lugar como de los vínculos que lo construyen. Y hay otras que, aunque no se muevan nunca, sienten que no pertenecen a ningún lugar. No porque el sitio esté mal, sino porque no encuentran ese punto de conexión. Creo que entender esto cambia mucho la perspectiva. Tal vez no necesitas encontrar la ciudad perfecta. Tal vez necesitas encontrar relaciones donde puedas respirar y ser tú mismo. Tal vez no extrañas tanto un sitio, como la versión tuya que existía cuando alguien te miraba de cierta manera, por ejemplo. Y eso no es nostalgia vacía, es memoria emocional. Porque hay personas que nos hicieron sentir en casa
y eso se queda grabado. Por último, vamos a hablar de volver y no encajar. Y es que a veces volver a un lugar no es lo que esperábamos. Regresas y todo está igual, pero tú no encajas. Las calles siguen ahí, pero tu mirada ya no encuentra sentido en nada. Y ahí descubres algo doloroso. No echas de menos el sitio, echas de menos lo que eras cuando estabas ahí. Y eso duele pues, más de lo que imagines, porque el lugar no cambió, pero tú sí. Te encuentras con viejos amigos y notas que las conversaciones se han vuelto extrañas, que las bromas ya no funcionan igual y que los silencios pesan diferente. Y no pasa nada con ellos, no pasa nada con el lugar, pasa contigo, porque ya no eres la misma persona que caminaba por esas calles. Y a veces eso se siente como una traición, como si tu memoria emocional te hubiera jugado una mala pasada, porque recordabas un lugar que ya no existe, un hogar que dependía de tu versión pasada y de alguien que quizás ya no está. Y ahí es cuando comprendes otra verdad. Volver no significa pertenecer. Puedes estar físicamente en un sitio que conoces de memoria y sentirte como un extraño. Puede que incluso te sientas mejor en un lugar nuevo, en un sitio donde nadie sabe quién eres, porque allí al menos tu versión presente puede respirar tranquila. Es un choque sutil, pero intenso. Y a veces ese choque duele tanto que quieres retroceder en el tiempo, volver a cuando todo tenía sentido. Pero el tiempo no da marcha atrás. Y no se trata de nostalgia vacía, se trata de aceptar que ya no encajas, que el hogar que recordabas estaba hecho de momentos, de emociones, de personas, y que esos momentos se fueron. Entonces aprendes algo, que pertenecer no siempre es geográfico, que los lugares no garantizan conexión, que a veces lo que sentimos como casa solo existía en una versión de nosotros mismos. Y eso duele, sí, pero como ya hemos dicho antes, también libera. Porque cuando dejas de intentar encajar en un lugar que ya no te pertenece, abres espacios para encontrar lugares donde sí puedes estar. Y sobre todo, te abres espacio a ti mismo. Volver y no encajar no es fracaso. Es señal de que has cambiado, de que has vivido y de que has sentido. Y quizás algún día vuelvas no a buscar lo que era, sino a reconciliarte con lo que quedó. Y ahí, finalmente, puedes sentir que la vida sigue siendo casa, aunque no en el sitio que imaginabas. Y tal vez, después de todo esto, entendamos algo esencial. El hogar no es solo un sitio, no es una calle, ni una ciudad, ni un barrio. El hogar es experiencia, es sensación y es la manera en que respiramos cuando estamos tranquilos. A veces lo encontramos en un lugar, a veces en alguien y a veces en nosotros mismos. Y eso está bien, porque la vida no nos pide estabilidad geográfica, nos pide conexión, nos pide que encontremos lugares y personas que nos permitan ser nosotros mismos. No siempre será fácil, no siempre podremos volver, y no siempre encajaremos donde esperamos. Pero incluso en los cambios, en las pérdidas, en los retornos que duelen, siempre queda algo que nos acompaña. Queda la memoria emocional, queda la sensación de haber estado en casa, aunque fuera por un instante. Y eso nos permite seguir, seguir buscando, seguir encontrando. Porque quizás la gran lección es esta. Hogar no es un destino, hogar es el camino. Es lo que sentimos cuando alguien nos mira y nos comprende. Es lo que sentimos cuando estamos con nosotros mismos y nos aceptamos. Y es lo que sentimos cuando un lugar nos permite respirar. No hay fórmula perfecta, no hay un destino seguro ni un mapa seguro, solo hay momentos, conexiones y memoria. Y si aprendemos a reconocerlo, entonces llevamos hogar con nosotros, a donde vayamos. Porque hogar no siempre es fuera, puede ser dentro, ya sea nosotros mismos o una persona muy especial para nosotros que eso nos haga sentir vivos. Y nada, con esto cierro este episodio, un poquito más corto de lo normal, pero bueno, a ver si con este formato pues no se hace tan pesado, se hace más llevadero y más humano. Y nada, espero que os haya gustado, espero que os haga reflexionar y que os ayude como siempre. Y nada, os espero en el próximo episodio. Chao, chao, chao.